Nosotros vamos a dar paso ahora a un encuentro, una conversación muy cálida que me toca a mí conducir, porque en esta ocasión yo creo que la prudencia me obliga a mí a estarme quietecita, escuchar y aprender de la mano de una persona que sabe muchísimo y que tiene una historia de vida muy interesante que contarnos en la mañana de hoy. Está aquí con nosotros Bill Wall, quien estará en lo adelante con nosotros cada miércoles para hablarnos de temas muy distintos e igual de interesantes. Bill, buenos días. Buenos días. Mira, Paula, me siento tan extraordinario. Primero, tus palabras tan gentiles y que no me merezco. Y en segundo lugar, porque es que yo soy el entrevistado tuyo hoy, el único. O sea, me siento tan exclusivo, me siento tan honrado. Bueno, puedes decir que llegué a demanda para entrevistarte a ti, no me para diga. Cerrar el programa contigo. Ah, bueno, pues magnífico, o sea sigue para adelante. Vamos a decir que es un privilegio, siendo yo ya pecando de poco modesta, ¿eh? No digas nada, pero creo que hacemos buena pareja. Bill, yo creo que debemos comenzar hablando de quién eres, qué haces, para que la gente entienda un poquito de tu trayectoria y de dónde has sacado tanta experiencia de vida y tantos temas interesantes para compartir con nosotros que te hacen, sin duda alguna, una persona a quien buscar y a quien recurrir cuando se trata de buscar referencias no solamente de la historia, sino también de temas actuales. Paula, el ser humano es una combinación de los genes y de las circunstancias. Yo tuve la dicha de haber nacido en tal vez la única o de muy pocas zonas o ciudades internacionales, Tánger, en Marruecos, sí, en una época en que estaba dividido Tánger en tres zonas: el protectorado francés, que era el mayor, el protectorado español al norte y esta zona internacional de unos 360 kilómetros cuadrados, que surge como resultado de acuerdos entre las potencias europeas, particularmente Francia, España, Gran Bretaña. Se le une posteriormente Bélgica, Italia, países que tenían posesiones, colonias en África. Lo hicieron con idea de evitar que Alemania, que tenía ideas expansionistas en ese continente... ¿De qué año hablamos? Estamos hablando de 1906, en la conferencia de Algeciras, en el sur de España, posteriormente la de Fez, el Tratado de Fez en Marruecos en el 12, y finalmente se divide el país y en el año 21-23 se establece esta zona internacional. En el lugar logístico que era la entrada al estrecho de Gibraltar, en la costa atlántica, frente estaba la costa española, se veía Gibraltar en diagonal, y era el paso de muchos buques hacia el Mediterráneo, el Atlántico Mediterráneo, posteriormente el Canal de Suez. Tánger se fundó por los fenicios 600 años antes de la era cristiana, fue posesión fenicia, fue romana, en fin, tiene una historia, ¿no? Y también tiene mitología. Se considera que allí fue el combate entre Hércules y Anteo, y hay un montículo afuera de Tánger que parece la tumba de un ser humano y dice que esa es la tumba del gigante Anteo. O sea que tiene mitología, tiene historia universal, y en esa zona mi papá, de origen británico, y mi mamá es española, se encuentran y se casan. Ella se naturaliza británica, por consiguiente soy británico de nacimiento, como si hubiera nacido en Londres, de acuerdo al estatuto de la zona. Y en una zona donde, por ejemplo, Gran Bretaña tenía la administración, Francia aduana y emigración, España salud pública, Bélgica policía, el jefe de la policía era belga, y otras naciones que formaban este estatuto administrativo, y el representante del sultán de Marruecos, que hoy es rey, pero el sultán de Marruecos, que existía Marruecos aún como una nación, eran protectorados, su bandera, su nacionalidad, tenía un representante en la zona para los intereses marroquíes. Es decir, aquello era un núcleo increíble, circulaban todas las monedas, podías pagar en cualquier moneda que quisiera, no se pagaba impuestos, zona libre, zona franca, muchas oportunidades, colegios, por ejemplo, franceses. Yo comencé mi escolaridad en francés, el mejor sistema de colegio que había en la zona. Habían colegios españoles, que también los colegios españoles asistí, y después salí fuera de la zona para colegios ingleses. ¿Cuándo saliste de Marruecos?
Yo la primera vez como niño, a los 9 años, 10 años, salí a estudiar fuera. Y venía de vacaciones. En mi casa, mis hermanos, bueno, mis hermanas mayormente, porque mis hermanos eran mucho menores, me conocían en Navidad como Santa Claus, porque yo aparecía como Santa Claus. Y en verano, claro, de vacaciones. Ya a los 16, cuando me gradué de secundaria en colegio británico, fue traumático para mí, porque yo volví a Tánger y en ese momento ya Marruecos francés, el protectorado le había dado la independencia a Marruecos, España seguía y ya Tánger empezaban los cambios de integrarse totalmente a Marruecos. Y yo llego con mi pasaporte británico y ya las autoridades de migración francesa estaban traspasando el mando a los marroquíes y el oficial marroquí me dice, muy bien, ¿por cuánto tiempo viene usted? Yo digo, no, mire el pasaporte, dice, yo nací aquí, yo vengo a mi casa. Me dice, bueno, usted podría haber nacido aquí, pero usted es británico y ya esto Marruecos es independiente y usted va a tener 90 días para regular su estadía y si no se la conceden, pues nada, usted vuelve por donde vino, así mismo. Y yo salgo de ahí y mi papá, flemático inglés al fin, yo le digo, papá, ¿esto qué pasa? Me dice, no te preocupes, esto no... Digo, pero ¿cómo que no me preocupo? Nací donde no pertenezco y pertenezco donde no nací. Esa expresión se me quedó muy marcada. Digo, ¿cómo es posible? Ahora yo tengo un problema, pero en esa oportunidad de ser un país árabe, país de donde, por ejemplo, se invade Europa por los musulmanes, por los moros en el 711, país con esa historia, esa tradición, donde, por ejemplo, en las procesiones católicas de Semana Santa hay una banda de música musulmana y otra banda de música judía, y acompañando la procesión. Sí, tremenda diversidad. Esa unión, que no había conflictos, ¿no? Era fabulosa, ¿no? Y todo el mundo feliz. Claro, Europa, después de la Segunda Guerra Mundial, estaba devastada, España, guerra civil y Segunda Guerra Mundial, que la afectó. En Tánger teníamos de todo, todos los productos americanos, todo lo que había, penicilina, en Europa no había nada de eso, cigarrillo americano, y todo eso entraba de contrabando desde la zona internacional hacia Europa. Y si uno quería, por ejemplo, ir a la capital del entonces Marruecos francés, que es la capital de Marruecos, a Rabat, teníamos que cruzar la frontera entre Tánger y Marruecos español, yo tenía que tener un visado, sí. Y después a la hora y pico en carretera tenía que tener los documentos para pasar la frontera en Marruecos francés manejada por los franceses. Es decir, que en el país había dos fronteras internacionales. ¿Has vuelto a Marruecos tantos años Yo volví después? La última vez que estuve fue en el 78, ya casado, vivíamos en Venezuela, y con mi hija, y fui a Marruecos, todavía residían allí mis abuelos maternos, y conocí unos primos que no conocía, que habían nacido después de yo dejar aquello. Yo salí de allí en el 60 con una hermana, después que hice el servicio militar obligatorio en el ejército británico. Por supuesto que yo estudié historia, geografía, que eran temas y materias muy de la escuela europea, en francés, en español y en inglés. Y creo que ahí entendí lo que era esto, lo que era el periodismo, lo que eran las noticias, porque la misma historia era diferente de acuerdo a cada país y de acuerdo al momento en que uno estaba ahí, que evidentemente se cambiaba de acuerdo a la situación. Profesionalmente, ¿cómo te formaste, Bill? ¿Y dónde lo hiciste? Bueno, en Canadá. Yo fui a Canadá ya viendo que la situación no tenía futuro en Tánger. Llevé a estudiar unos meses en la Universidad de Madrid, eso no se daba, no queríamos volver a Gran Bretaña, cuando menos mi padre, que había vuelto en los años 50, no le parecía bien, y mi hermana pensó que debíamos ir a Canadá, donde no conocíamos a nadie y hace mucho frío. Yo pensé en Venezuela porque había conocido una familia venezolana en Madrid, la chica muy bonita, la Catira, rubia, así como tú, y platónicamente, ¿verdad?, me sentía atraído a esta chica y tenía familia, digo, vámonos a Venezuela. Pero en el año 60, comienzo de 60, Venezuela, la situación estaba muy inestable, ¿no? Entonces la familia de ambos bandos, mis padres, la parte inglesa y la parte española, dijo, pero no puede ser, Canadá, la estabilidad, el país, no te vayas a Venezuela, es un país latinoamericano. Total que terminamos en Canadá, y en Canadá yo lo que hice, combiné trabajo con los estudios, que me lo permitió la empresa que yo trabajé toda la vida, Royal Bank of Canada, y eso me permitió pues hacer mi profesión en la finanza, en economía, y prepararme, pero ya el banco me aceptó
con la condición de venir a América Latina, por los idiomas. ¿Y llegaste entonces en qué año? Y venía a entrar a final del 63, llego a República Dominicana, momento muy difícil para el país. Eso te iba a decir, te tocó llegar a República Dominicana en un momento decisivo de la historia dominicana y que te tocó también ser testigo de muchísimos hechos. Sí, y por eso me identifico mucho con el país. Llegué a conocer el país en momentos muy difíciles. Por ejemplo, cuando yo llego en diciembre, el golpe de Estado a Bosch había sido en septiembre, Tabaré Justo en Manaclas en esos momentos, que inclusive ahí es que cae en el mes de diciembre, y luego vino la Revolución de Abril, que también me tocó aquí. Casualmente estaba en el Matún cuando la ataca el Matún el 19 de diciembre del 65. En fin, tuve la oportunidad joven, me casé aquí con santiaguera, la única hija que tenemos nació aquí, y aplatanado. Tiene muy buena referencia de las dominicanas. De las dominicanas, magnífica referencia, bueno. ¿no? Una boda muy emotiva, yo recuerdo los cañones de la escopeta de mi futuro suegro apuntándome y yo lloraba de la emoción. No exagero, pero sí, de hecho, muy identificado con el país. El dominicano tiene una característica única que no la he visto en ningún país y he vivido en muchos países, que es ese calor humano. Hace sentir al extranjero como si fuera alguien de aquí. Es algo impresionante y lo atrae, se hace querer el dominicano. Qué bueno. Y eso sigue, no obstante los problemas que tenemos de inseguridad ciudadana, no hay que perder esa característica humana. Y en muchos países, aún latinoamericanos, hay en ciertos lugares, por costumbres culturales, que digamos, una distancia hacia el extraño, una desconfianza, pero aquí llega uno, yo nunca he tenido conocido, todos son amigos. Bueno. A mí me presenta a alguien, un amigo, y viene otro señor que conoce al que me acaba de presentar, y el que me acaban de presentar dice, mi amigo Bill Wolf. Yo creo que somos un indicativo de eso, es un gran ejemplo de eso que tú acabas de decir, Sí. Bill. Estás junto a Mónica Gutiérrez. Sí, con Mónica yo tuve programa de televisión propio, amén de que he sido asesor bancario, asesor del Banco Central, interventor en Baninter, en fin, ahora soy miembro de la Comisión Nacional de Valores. Me siento útil y tengo este programa de 5 días con Mónica, que lo hacemos 2 días a la semana, ella y yo, los otros días hay otras personas que participan. Anoche, por ejemplo, fue simpaticísimo porque los martes lo abrimos a llamadas telefónicas. Okay. Y el tema de anoche era la situación debido a las tormentas, al agua, y que nos compartieran los televidentes su experiencia. Y nos aparecimos, se me ocurrió, con un paraguas y un jacket y una capucha, y así salimos al aire. Y Mónica había ya coordinado con el portavoz del COE de que nos diera una información actualizada, que no la dio. Y tocamos ese tema, un tema que no lo he visto en la prensa esta mañana, sobre desaprensivos que están buscando fondos, recaudando fondos en nombre del COE, sí, que eso deben de definitivamente cuidado, y precisamente lo mencioné y el portavoz lo dijo y lo repitió, que eso era muy delicado, que tuvieran mucho cuidado, y tocamos el tema de las nuevas playas, que yo lo había leído por la tarde en un diario digital, que salió hoy en la prensa, donde Osiris de León, este geólogo famoso dominicano y amigo, había indicado la causa de esto y la mencioné anoche, o sea que fue interesante de mantenernos y las llamadas que recibimos son simpaticísimas, así me mantengo ocupado. Yo creo que lo que es interesante, Bill, es que un ciudadano del mundo, como definitivamente lo eres tú, nos hable de nosotros los dominicanos, que también eres dominicano ya por defecto, con esa referencia tan humana y tan cálida que yo creo que no anda muy lejos de la realidad. Yo te agradezco eso en nombre del equipo y qué bueno que ya eres dominicano tanto como nosotros y como el plátano. Definitivamente. Mira, yo este país antes de llegar aquí lo conocía por la historia hispana, la historia francesa, porque fue territorio francés en un momento dado. Por supuesto, el amigo Drake, de mi nacionalidad, se pasó un mes en la ciudad colonial cuando no había todavía hoteles, pero él ocupó la catedral. Es decir, ese mundo europeo donde se generan esos 3 países, esas 3 culturas, la sociedad occidental, la cultura occidental, tuve la dicha, por eso te dije que no es por mi capacidad tampoco intelectual, es porque tuve esa dicha de vivirla en un seno
desde pequeño, donde hablaba los 3 idiomas y cambiaba como hago hoy de un idioma a otro, y el árabe que lo perdí porque ya no, y hoy no es conveniente por la situación que hay. Pero de todas maneras, eso me ayudó porque cuando llegué aquí, y se me permite, en la ciudad colonial vi una construcción, una estructura que me recordaba Marruecos. Esas viviendas son de origen marroquí, sí. El patio andaluz, esa Andalucía tan marroquí. Yo creo que queda entonces pendiente para un próximo encuentro. Y lo vamos a hablar de esa herencia marroquí. Muy Muchísimas gracias, Bill. Fue un placer, Paula, gracias por tu Qué bueno tenerte aquí. Nosotros vamos a poner la nota de adrenalina y de emociones que siempre pone aquí el que más sabe de deportes, Michael Cuevas, que está con nosotros. Michael, buenos días.